enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Cuando hablamos de la gracia pensamos en el don inmerecido y a través del santuario entendemos lo que es el trono de gracia y que podemos acudir a ese trono de gracia para recibir gracia. En el libro a los Hebreos se nos amonesta a venir a ese trono de gracia y así recibir lo que necesitamos en cuanto a gracia de Dios. En Hebreos, en el capítulo 7, nos dice en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, sino que esto lo hizo de una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Y entonces en el capítulo 4 y en el versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde entonces se encuentra la gracia? ¿Dónde? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. What is the throne of grace? Where is the throne of grace? ¿Dónde está el trono de la gracia? El trono de la gracia es el trono de Dios, es el único que puede dar gracia. ¿Y dónde se encuentra el trono de Dios? En este momento está en el lugar santísimo, en medio de los dos querubines de gloria. La tapa del propiciatorio o la tapa del arca se llama el propiciatorio. El nombre del propiciatorio en inglés es mercy seat, el trono de la gracia. En español le llamamos propiciatorio, que es donde se hace la propiciación. Pero en inglés la traducción de propiciatorio es mercy seat, el asiento, el trono de la gracia. Es justamente el lugar donde está el trono de Dios, donde el sumo sacerdote salpicaba la sangre 7 veces en el día de expiación
sobre el propiciatorio, sobre el trono de gracia, y a través de esa sangre tú y yo tenemos gracia. Allí es donde recibimos gracia. Pero ¿qué hace la gracia de Dios en nosotros? Cuando somos perdonados, cuando el sumo sacerdote ofrece su sangre en el lugar santísimo, en el día de expiación, esa expiación final, ¿para qué Dios nos da esa gracia? ¿Cuál será el resultado de recibir ese perdón inmerecido, esa limpieza del pecado en nuestra vida, siempre que la querramos? Vamos de vuelta a Tito, donde leímos nuestro primer versículo, y vamos a ver qué hará la gracia en nosotros. Dice, porque la gracia de Dios, versículo 11, se manifiesta para salvación a todos los hombres. Obviamente a todos los hombres que acepten esa gracia, ¿verdad? Que vengan al trono de gracia para recibir gracia, como ya hemos leído. Pero en ese trono de gracia intercede Cristo por nosotros. Ya leímos que tenemos un sumo sacerdote que está frente a Dios intercediendo por nosotros, y que Él es el que da esa gracia. ¿Se acuerdan ayer cuando leímos cómo la mensajera del Señor vio esa luz inmarcesible en medio de los querubines de oro, la gloria de la presencia de Dios, y vio un trono grande y sublime en el lugar santísimo? Vio al Padre sentado en ese trono y vio al Hijo delante del trono intercediendo por nosotros. El trono está en medio de los querubines en el lugar santísimo. Y Elena de White vio cómo esa luz gigantesca, esplendorosa, que ni siquiera pudo soportar en la visión. Imagínense verla en persona. En visión fue tan fuerte la luz que ella dijo, tuve que retirar mi rostro porque no podía soportar más esa luz. Esa luz se vertió del trono de gracia sobre Cristo. ¿Se acuerdan que lo leímos ayer? Y entonces de Cristo ella vio a los que estaban arrodillados al pie del trono, que vinieron por la fe al trono de gracia, y la luz que salió del trono cayó sobre Cristo, y Cristo envió esa luz a aquellos que estaban al pie del trono. Esa es la gracia que Dios nos da para salvación. Viene del Padre a través de Jesucristo para todo aquel que entra por la fe al lugar santísimo. ¿Qué hace la gracia? Sigamos leyendo. La gracia es para salvación a todos los que creen. Pero miren lo que enseña el santuario. Enseñándonos, versículo 12 de Tito 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Primero nos habla de una renuncia, de negarnos a nosotros mismos. Necesitamos renunciar al pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos. También nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y santamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ayer veíamos que en la consumación de los siglos, Cristo entró en el lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Y que esa purificación del santuario tiene que ver con limpiar el universo del pecado para siempre, terminar el plan de salvación, erradicar la mancha del pecado de todo el universo. El pecado no va a seguir para siempre. Algunos decimos, ¿y cómo ha durado tanto tiempo? ¿Cómo es que Dios ha aguantado tanto tiempo con el pecado en el mundo? No es que Dios ha aguantado, sino que decimos, ¿cómo puede ser que Dios le haya tomado tanto tiempo para limpiar el mundo de pecado?
esa gracia del santuario es la que limpia de pecado. Pero en el santuario Cristo va a purificar no solo el pecador, no solo este mundo de pecado, va a limpiar todo el universo de pecado. Las acusaciones de Dios van a quedar limpias y aclaradas ante todo el universo. Y la purificación del santuario tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. El tiempo ha transcurrido esta mañana y el tema clímax, me acaban de pasar un papelito que ya hay que terminar porque el comedor se cierra, imagínense. Este es el tema más importante de toda esta semana. Este es el comedor donde estamos comiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, quizás lo que pudiéramos hacer también es poder terminar este tema cuando ustedes tengan el tiempo para que lo hagamos. Pero saben, si siguen leyendo, la purificación del santuario, esperando la venida y la manifestación de nuestro Salvador, es que el Señor va a tener un pueblo listo cuando Él venga. Ese es el mensaje del santuario. Él va a tener un pueblo listo. El pueblo del santuario, el pueblo del juicio estará listo para cuando Él venga. Y entonces el versículo 14 dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cristo no solamente murió para pagar el pecado, Cristo murió para redimirnos del pecado, no solamente para pagar la deuda del pecado. En el atrio del santuario recibimos la justificación y el perdón, pero en el lugar santo somos santificados para que al llegar al lugar santísimo, que es el juicio, seamos declarados dignos de volver a entrar a las mansiones de luz. Seamos declarados dignos de entrar otra vez al jardín del Edén, del cual fueron expulsados nuestros primeros padres. Pero el camino para la salvación es a través del santuario, justificación, perdón del pecado. La mayoría se queda allí. Jesús te perdona, pero no entran al santuario para recibir el cambio, la santificación a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración y la comunión con Cristo. Él nos va transformando de gloria en gloria. Dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 3, explica la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto y lo que Él hará en nosotros. Dice 2 de Corintios capítulo 3, siendo manifiesto, versículo 3, que sois documento de Cristo, expedidos por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, tal confianza, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, tal confianza tenemos que podemos llegar a través de Cristo a Dios, no porque nosotros, versículo 5, seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. No hay mérito en nosotros. Nosotros no somos lo suficientemente santos para acercarnos al lugar santísimo. Fuéramos fulminados si no fuera por Cristo. Él se presenta por nosotros. Y gracias a Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, así como Moisés brillaba su gloria, la gloria de Dios de su rostro, tanto que el pueblo le pidió a Moisés que se pusiera un velo en su cara. Versículo 13. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no vieran, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos estaba embotado, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero luego dice, pero cuando se conviertan, versículo 16, al Señor, el velo se quitará. El velo que ellos tenían puesto en su rostro era el entendimiento de que por el primer pacto podían recibir la redención. Pero el primer pacto decía, nosotros haremos lo que Jehová ha pedido. Y el pueblo prometió, pero no cumplió. Las tablas estaban escritas en piedra y el pueblo dijo, nosotros las vamos a cumplir. Pero no entendían que necesitaban el nuevo pacto, que el Espíritu Santo escribiera en sus corazones esa ley, que los transformara entrando al santuario al escribir esa ley en sus corazones para poder cumplirla. Por eso el versículo 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad del pecado. Por tanto, versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor a través del Espíritu del Señor. Esta es la obra que se realiza en el santuario. Él nos transforma. Al entrar al santuario y ver la imagen reflejada de Cristo en cada uno de los utensilios del santuario. ¿Se acuerdan que vimos ayer que al entrar al santuario la persona que estaba allí veía su imagen reflejada en el altar, en la mesa de los panes de la proposición, en el candelabro y en el lugar santísimo? La imagen de Cristo se refleja y nosotros al ver como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, así como Moisés cuando bajó del monte de ver a Dios cara a cara, vino transformado. Brillaba su rostro y el pueblo de Israel dijo, cúbrete el rostro porque no te podemos ver, es demasiado el brillo de tu rostro. Así el Señor quiere que tú y yo reflejemos su gloria a través del santuario. Pero saben, eso nos lleva a abandonar la iniquidad, a repudiar el pecado, para que el Señor pueda purificar para sí un pueblo santo. Eso es lo que leímos en Tito, que la gracia lleva a que el Señor tenga un pueblo preparado para su venida, un pueblo santo. Lo dice también en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y todo esto es en relación con la venida del Señor. Ya lo vimos en Tito, es en relación con la venida del Señor. Puede ser que hay niños que tienen que comer y hay alguna gente que son diabéticos o algo así, pero yo pienso sería bien darle un descanso a la gente que Sí, no te preocupes que lo voy a dar. no, pero estoy diciendo que la otra gente que quieren oír la palabra de Dios, ¿sí? Se podían quedar aquí y no tienen que sentirse. Podemos regresar por la tarde, ¿sí? Voy a cerrar estos pensamientos para entonces dar el tiempito para ir a comer. No, no estoy diciendo que, yo digo que usted podía seguir, yo estoy dispuesto a quedarme aquí. Darle reposo a la gente que están trabajando allá, pero darle de comer ahora a los niños. Gracias, gracias. Efesios capítulo 5.
Nos dice aquí en el versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, otra vez esa palabrita, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Noten, está hablando del lavacro en el cual somos purificados y está hablando de ser purificados por la palabra en el lugar santo. Para presentársela a sí mismo, versículo 27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, hermanos, eso es lo que dice la Biblia que va a ser la generación que estará viva cuando venga el Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 14, hablando de ese grupo que estará vivo en la venida del Señor, dice, yo miré, Apocalipsis 14, 1 al 5, miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión es donde está el tabernáculo de Jehová, el santuario, el templo. Ya esto lo hemos estudiado. ¿Y quiénes estaban en pie en el templo, en el monte de Sión? Con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Cuántos eran? Dame primeros escritos, la primera visión, página 15 al 19. Ese grupo especial estaban con Cristo en el monte de Sión y tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. Esto es el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7, los 144,000 reciben en su frente el sello del Dios vivo. Son los sellados, son los que salen del santuario sellado, los que salen del lugar santísimo cuando Cristo diga hecho es, recibiendo o habiendo recibido el sello de Dios. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de muchas arpas, de un trueno. La voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. ¿Dónde estaban los 144,000, hermanos? ¿No? Estaban sobre el monte de Sión. Pero también dice que estaban en la presencia de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, en la misma presencia del trono. Hermanos, estos 144,000 están metidos dentro del templo donde está el trono de Dios. ¿Y quién puede estar en la presencia del trono de Dios? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin qué. Sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha. Perfectos, los 144,000. Esa es la generación que va a estar viva cuando venga el Señor. Esta tarde, cuando estudiemos de estos 144,000 y sus características, vamos a ver quiénes son y vamos a ver cómo nosotros podemos ser parte de esa compañía. Ahora escuchen lo que dijo la mensajera del Señor sobre estos 144,000 y sobre el monte de Sión. Aquí en el libro Primeros Escritos, la primera visión. Página 19. El monte de Sión estaba delante de nosotros,
y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes, donde crecían rosas y lirios. El templo está rodeado por 7 montes cubiertos de rosas y lirios. Pero el monte, encima del monte de Sión estaba un hermoso templo. Sigo leyendo. Toda clase de árbol hermoso crecía en los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su diestra y elevando su melodiosa voz dijo: únicamente los 144,000 entran en el templo. Y exclamamos: aleluya, aleluya. Hermanos, los únicos que van a entrar en el templo de Jehová son los 144,000. ¿Saben qué privilegio es ese? Todos los demás redimidos estarán en el atrio del templo, pero los 144,000 entrarán con Jesús dentro del templo, hasta el mismo trono de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque por la fe le siguieron al lugar santísimo en esta tierra. Solo ninguna otra generación en la historia de la humanidad entró al lugar santísimo por la fe como nosotros. Los que vivieron durante toda la era cristiana, desde la ascensión de Cristo al cielo hasta 1844, no podían entrar al lugar santísimo porque Jesús no estaba allí, ni sabían de estas verdades. Pero cuando esta verdad fue revelada al pueblo adventista, los que por la fe siguieron a Jesús y se postraron delante del trono, recibieron esa luz que venía del Padre a través de Jesucristo y los cubría. Los que siguieron en esa luz, un día podrán ver la luz de Dios cara a cara. Saben, hay mucha gente que dice: cuando yo vaya al cielo, voy a ver a Dios cara a cara. Verás a Jesús solamente si eres parte de los 144,000. Entrarás al lugar santísimo a ver el trono del Dios Todopoderoso. Solamente los 144,000 podrán ir hasta el lugar más sagrado del cielo y en el monte de Sión entrar al santuario. Solo los 144,000. Son como los levitas que viven en el templo. Todas las demás tribus de Israel recibieron herencia y se repartió la tierra entre las 12 tribus, pero los levitas no recibieron herencia, porque Jehová es su herencia. En el reino de los cielos, todos los redimidos recibirán herencia en la tierra nueva, pero los 144,000, su herencia estará en el templo de Jehová. Serán la escolta privada de Cristo por toda la eternidad. Donde quiera que Él vaya, va a ir acompañado de ese grupo especial de 144,000. Son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Donde quiera que Cristo vaya. Si dice: vamos a ir a esa nueva galaxia, cuando digo nueva para nosotros, ¿verdad? Para Él no es nueva. Pero vamos a ir a esa galaxia que está al final del universo, si es que el universo tiene un final, ¿verdad? Y el Señor Jesús se levanta y dice: vamos. Los 144,000 son su escolta personal. Donde Él va, le acompañan. Cuando Él entra al templo, entran con Él al templo. Cuando Él sale del templo, van con Él. Cuando Él se traslada a otros mundos, los 144,000 son su escolta personal. ¿Por qué? ¿Por qué ese grupo especial? ¿Qué tiene de particular ser parte de los 144,000? ¿Por qué el Señor los va a tener tan honrados en el reino de los cielos? Una experiencia única. Porque ninguna otra generación ha hecho lo que esa generación
por la gracia de Dios ha logrado hacer. Y serán el testimonio por todas las edades que no hay excusa para transgredir la ley de Dios, ni hay excusa por el pecado, porque el Señor toma a la generación más pecadora, a la generación más débil. Ahora sí voy a seguir una hora. Me acaban de avisar que ya se cerró la cafetería, así que no hay apuro ya. Está bueno. Muchas gracias. La generación más débil de los débiles. Vaya, hermana, corra. Salga corriendo. La más débil de los débiles. Toma el Señor. La generación que trae los pecados de todos sus antepasados sobre sus hombros. Hermanos, si la cafetería se vuelve a abrir dentro de 3 horas, que se van a morir por 3 horas más tarde. Y la cena está siempre mejor que el almuerzo. Así que prepárense. De todos modos, ya desayunamos. Y dentro de 3 horas vamos y comemos, tranquilos, no hay problema. El que tenga que ir, vaya, ya lo dijiste, ¿no? Pues ya lo dijimos, ya está dicho, el que tenga que salir, sale. Gracias. El Señor toma a los más débiles de los débiles, los que traemos la degeneración de 6,000 años de pecado, hermanos. ¿Ustedes saben lo que estamos hablando? Alguno podría decir, pero es que Cristo venció porque Él vivió hace 2,000 años atrás. Él no tenía la computadora con la cual lidiar. Y Él no tenía los juegos de video contra los cuales pelear. Y Él no tenía la degeneración que hay en el mundo hoy en día. Pero el Señor sufrió la tentación por todos nosotros. Y Él nos puede socorrer. Y esta última generación el Señor la va a usar como una demostración de que no va a haber nunca más excusa en todo el universo para pecar contra Dios. El diablo dijo, no pueden guardar la ley. Los pecadores no pueden obedecer a Dios. Mira, a ver, muéstrame uno. El Señor no va a tener uno, no va a tener 2, no va a tener 50 ni 100. El Señor va a tener 144,000 de todos los temperamentos y de todas las características, porque vamos a ser sellados por tribu. Alguien puede decir, pero que lo mío era más difícil que lo tuyo. Depende a qué tribu pertenezcas. Cada tribu tiene sus defectos de carácter, hermanos. Y el Señor va a tomar, tú eras un temperamental. Mira, aquí hay 12,000 como tú que lograron la victoria. Tú eras un flemático y estabas siempre deprimido. Mira, aquí hay 12,000 como tú que lograron la victoria. No 1, ni 2, ni 10, ni 20, ni 100, ni 1,000. De cada tribu habla 12,000 para mostrar que la gracia de Cristo es tan poderosa que puede purificar a un pueblo obediente a los mandamientos de Dios. Ese es el poder de la gracia de Cristo. Y eso es lo que se logra en el lugar santísimo del santuario celestial. Están sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ustedes creen que esto es posible? Bueno, por nosotros no, pero miren lo que dice Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. ¿Será posible esto? ¿Vivir sin pecado, sin mancha, sin caída? Pues va a haber una generación que lo va a demostrar. Esta tarde vamos a estudiar las características de los 144,000 y cómo lograr la victoria en Cristo Jesús. ¿Te gustaría ser parte de la escolta personal de Cristo?
¿Te gustaría entrar en el santuario celestial donde solo el precursor Cristo ha entrado? ¿Te gustaría morar eternamente con Jesús donde Él está, estar tú? ¿Te gustaría ser parte de esa compañía? ¿Por qué tanto privilegio? Bueno, hay otras compañías que tienen también privilegios. Los mártires, por ejemplo, tendrán un ribete rojo. Está en la misma visión de Primeros Escritos, la primera visión. Los mártires tendrán un ribete rojo al borde de sus vestiduras. Y cuando los redimidos de todas las edades vean a uno con vestiduras blancas hasta sus pies, que trae las borlas de su manto, un cordón, un ribete de color carmesí rojo, se van a hacer a un lado y van a decir: pasa, mi hermano, y con respeto lo mirarán por toda la eternidad, porque ese fue un mártir que derramó su sangre por Cristo. Habrá grupos distintos entre los redimidos. Hay otros que van a ser como carbones arrebatados del incendio. Y a la hora de la coronación de Cristo, sorpréndanse y no se asusten de lo que voy a decir, los que fueron más terribles, pecadores y que sirvieron a Satanás, van a estar los más cerquita al trono cuando Cristo sea en el mar de cristal fuera de la ciudad coronado. Va a ser un grupo especial, los tizones arrebatados del incendio. Detrás de ellos, bueno, en primera fila van a estar los 144,000. Y luego los mártires detrás de ellos. Vamos a hablar de esto esta tarde, de las características de este grupo especial. La mensajera del Señor dice en Review al Herald del 19 de mayo de 1898, esforzaos con todo el poder que Dios os ha dado para ser parte de los 144,000. Miren, ni Elena de White, que vio todas estas visiones, tendrá ese privilegio. El Señor le dijo: si tú eres fiel, con los 144,000 visitarás otros reinos. Pero no le dijo que iba a ser uno de los 144,000, porque para ser parte de esa congregación especial tienes que pasar por el tiempo de angustia, tienes que vivir sin intercesor cuando se derramen los juicios finales sobre esta tierra. Tienes que vivir una vida santa en medio de toda la conmoción y persecución que vendrá a los hijos de Dios en el tiempo del fin. Y demostraremos por esa gracia de Cristo que mora en nosotros que sí se es posible vivir una vida santa. Y nunca más podrán decir: no se puede guardar la ley de Dios, porque ahí estará la demostración que el Señor toma lo más vil, lo más despreciable, lo que trae todos los genes heredados de generaciones de pecado, corrupción, morbosidad y suciedad. Y estos seres débiles y defectuosos y llenos de todas esas inclinaciones al mal que por tantos siglos se vienen pasando de padres a hijos, esa generación el Señor la va a usar para demostrar: si estos pudieron por mi gracia llegar a ser santos, no hay nadie que no pueda vivir santo en obediencia a mi santa ley. Y así se vindicará el carácter de Dios. ¿Quisiera ser parte de esa generación? ¿Quisiera ser parte de los 144,000? Vamos a pedírselo al Señor entonces en esta hora. Se la vuelvo a dar después, hermana. Vamos a orar. Amante Dios, en esta hora te agradecemos, porque tú nos hablas a través de tu palabra, aún siendo pecadores, aún reconociendo que no somos lo que debiéramos ser.
tú estás dispuesto a trabajar con este material inservible, con este material dañado, arruinado por tantos siglos de pecado, y a tomar este pedazo de tiesto y barro y moldearlo en tus manos para que llegue a ser un vaso santo para tu gloria. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros y haznos entrar por la fe al santuario, a ver la obra expiatoria de Cristo, a ver cómo Él, por su gracia, está llenándonos de poder, no solo está quitando el pecado de los registros del cielo, sino que también quiere quitar el pecado de nuestra vida para que así podamos vivir en medio de los ángeles y de un Dios santo por toda la eternidad. Ayúdanos a entender esas palabras que dicen: buscad la santidad sin la cual nadie verá a Dios, y que podamos un día verte cara a cara. Sella esta decisión en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.